Hola, bienvenidos a la presentación de Vortex ERP. El objetivo de esta sesión es tratar de ofrecer una visión global de las soluciones de la plataforma sin necesidad de entrar en el detalle de cada uno de los módulos que la componen, salvo en momentos puntuales. Debo decir que una de las principales características de Vortex ERP es su flexibilidad y sobre todo el hecho de que puede desplegarse tanto como versión de escritorio como aplicación 100% web. Cuando digo 100% es que se trata de una aplicación web nativa, no una emulación ni una interpretación. Además, aunque la versión web está más bien orientada a la nube, es perfectamente factible hacer un despliegue on-premise, es decir, desplegar la aplicación en los propios servidores del cliente, en sus propias oficinas, incluso en entornos híbridos. Me refiero a poder disfrutar en la propia intranet de la aplicación de escritorio en determinados equipos o para determinados usuarios y también de la aplicación web, lo cual pues nos ofrece ciertas ventajas como el hecho de poder tener usuarios que son más eficientes o que precisan de un uso clásico con la versión de escritorio, al mismo tiempo que se le da acceso remoto o acceso desde internet directamente a otros usuarios que precisan de movilidad o incluso a delegaciones remotas, sin necesidad de invertir en infraestructura de VPN. Debo decir también que Vortex está basado en tecnología.net, que es el buque insignia de Microsoft en cuanto a tecnología de desarrollo. Esto favorece que hayamos abrazado estándares del mercado y que el diseño de la solución esté muy orientado hacia la escalabilidad y hacia la propia evolución de la solución. Además, Vortex es una solución multibase de datos, pero principalmente certificada y testada para trabajar con SQL Server y con MySQL Server, un gestor de base de datos open source muy conocido por todos. Vortex es una solución que permite un altísimo grado de personalización. Esto lo vamos a ver de manera resumida, porque podemos llegar incluso a poder definir campos propios, campos reales, es decir, campos reales persistentes en base de datos. Vamos a poder además diseñar las pantallas y ubicar estos campos donde precisemos. Vamos a poder crear reglas de apariencia, reglas de negocio. Todo esto lo vamos a ver en la demo. Es un sistema modular, lo que nos permite no solo tener perfectamente integrados cada uno de los módulos que componen la aplicación, sino incluso, en caso de necesidad, desarrollar nuevos módulos e integrarlos como plugins. Es decir, no hace falta hacer un desarrollo a medida de la solución al completo cuando ese es el requerimiento, sino que bastaría con focalizar el esfuerzo en desarrollar el módulo, seguir trabajando con el estándar, integrar las nuevas librerías en el servidor y estas automáticamente se despliegan en todos los equipos. Bueno, o si trabajamos en la versión web, pues no hay ningún despliegue, sino que de manera natural los plugins que se añadan, los nuevos módulos que se desarrollen, pues de forma nativa y natural los veremos integrados en la solución. Las características estándar las vamos a ir viendo en la propia demo de la solución de manera superficial. Vortex pues contempla los principales módulos y necesidades de cualquier organización, tanto para cumplir el circuito de compras y ventas como para trabajar en profundidad con la gestión de stocks y almacenes, si se precisan lotes y trazabilidad, o gestión de activos también con números de series o con cualquier otra codificación específica, como pues se me ocurre el trabajo con matrículas para vehículos, que es una tipología que también se trabaja dentro de Vortex, o incluso el utilizar pues identificadores específicos para activos que se gestionen con RFID, siempre con integraciones de terceros. Obviamente, como todo RP, Vortex cuenta con una contabilidad integrada y tesorería. La contabilidad es automática, es decir, a partir de la entrada de documentos de compra y de venta se gestiona automáticamente, se crean automáticamente los asientos, pero no solamente los asientos de las facturas de compra-venta, tickets, sino también de los efectos de cobro, efectos de pago y su enlace con la tesorería.
Encontramos también que Vortex es una solución muy orientada también a la gestión de proyectos de servicio, en los cuales pues precisamos controlar un equipo de trabajo con distintos roles, con distinto grado o necesidades de control dentro del RP, incluso de uso. Podemos encontrarnos con usuarios, gestores de proyecto que precisan trabajar pues con mucha asiduidad dentro de Vortex, pero también podemos tener una serie de usuarios que simplemente van a imputar horas o a gestionar tareas, y ese trabajo lo podemos realizar desde una aplicación, digamos, satélite, que es Vortex Team. Ahora la veremos también. De ahí que mencionemos, bueno, pues que Vortex está muy orientado también a la colaboración en el equipo. Integra un gestor documental en las principales entidades de la solución, bastante flexible, y vamos a ver que esto pues bueno, pues facilita tener centralizado y protegido los principales documentos, no solamente los documentos que se generan desde dentro de Vortex, sino a aquellos que deseemos anexar. Bien, vamos a mostrar tanto la solución web como la solución de escritorio. Acabo de entrar en la solución web, me lo he dejado aquí perfectamente preparado, junto con otras diversas pantallas, y lo primero que debe llamar la atención es que ahora mismo en esta demo pues la interfaz y cada uno de los módulos que la componen está en inglés. ¿Por qué? Bueno, pues porque quería demostrar que Vortex no solamente es una solución multiorganización, multidivisa, sino que también es multidioma. Solo tenemos contemplado el castellano, pero también tenemos el inglés. En este caso tenemos un usuario en el cual la persona asociada, pues vemos que tiene como lenguaje indicado el inglés, y de manera automática cuando se loga, pues la interfaz te presenta todos los módulos ya en el lenguaje seleccionado. Esto es bastante útil, bastante interesante cuando bueno, pues tenemos la organización en territorio español, y en cambio digamos que podemos tener una matriz, una central, pues en otro país que precisa poder controlar, entrar en el RP, idealmente con la solución web de manera remota, para llevar un seguimiento del trabajo que se va realizando en Vortex. Entonces, bueno, pues voy a volver al usuario. Vamos a la persona y vamos a devolverle el idioma español. Nos ponemos en modo edición. Y aquí vamos a indicarle que vamos a trabajar con el español. Vale, la siguiente vez que entre en el sistema vamos a tener ya la interfaz en castellano. Bueno, vamos a logarnos. Mientras tanto tengo preparado también otro usuario ya con la interfaz en... Ah, no, esto me lo he dejado también en inglés. Ahora lo tocaremos. Vale, como vemos, la agrupación de los módulos en Vortex es característica de las aplicaciones Office, es decir, está agrupado por módulos. Tenemos un módulo principal que agrupa distintas funcionalidades que nos vamos a encontrar en otras áreas de la solución, y tenemos pues los módulos característicos de cualquier sistema RP. Voy a aprovechar para arrancar también la solución de escritorio mientras tanto. Y vamos a poder comprobar que el alcance funcional y la disposición de los módulos es exactamente el mismo. Entramos. Vortex detecta si estamos trabajando con un usuario que está asociado a más de una organización, en cuyo caso te despliega un selector para que indiques con qué organización vas a trabajar en ese momento. Vamos a decir que vamos a trabajar con esta organización de demo, que es la misma que tengo en la versión web. Y bueno, pues hemos entrado en Vortex. Nuevamente recuerda cuál ha sido la última sección a la cual hemos accedido, y te presenta exactamente la misma disposición con la que habíamos trabajado. En el caso de la versión de escritorio, además, te recuerda todas las ventanas que tenías abiertas.
¿vale? Si estas ventanas nos están agobiando, supone muchísima información, pues siempre podemos cerrarlas todas de golpe o individualmente. Eh, Tiene un entorno que, como estamos viendo, aglutina las ventanas en pestañas para facilitar su acceso. Y resulta también destacable que hemos utilizado una técnica muy parecida a la de las aplicaciones web para facilitar la navegabilidad del sistema y que el usuario sea proactivo. Voy a tratar de explicarme con un ejemplo. Si nosotros estamos trabajando en la versión web y nos vamos a ir a un cliente, o no, va a ser más sencillo que me vaya, por ejemplo, pues a un presupuesto, y del presupuesto pues navegamos al cliente. No estoy descubriendo nada nuevo, estamos perfectamente acostumbrados a tener esta versatilidad en las aplicaciones web, de manera que se nos presenta como un enlace la información vinculada y vamos a poder ir navegando a través de esta información, ¿vale? Si aquí en este presupuesto se nos dice que el cliente es Camacho, nosotros pues pinchamos en el enlace y obviamente nos llevará a la ficha del cliente, a la ficha de Camacho. Aquí tenemos la ficha, el detalle de la ficha del cliente. Bien, si hacemos lo propio en la versión de escritorio, vamos a buscar un presupuesto cualquiera, ¿vale? Y vemos que el cliente es Javier Carrete. Habitualmente, en la mayoría de las soluciones, esto, si queremos entrar en la ficha del cliente, pues nos obligaría a ir a buscarla en su sección, acordarnos del cliente o de su código para entrar. En Vortex es tan sencillo como aprenderse una combinación de teclas o simplemente darle a abrir objeto. Esto ocurre no solo con la entidad cliente, sino con cualquier otro objeto que tengamos relacionado. Vamos a verlo. Yo le doy a abrir objeto y me voy a ir a la ficha del cliente. Pero si vuelvo al presupuesto y quiero saber el detalle de la tarifa que tiene asociado, no tengo más que poner el foco en el campo tarifa y abrir el objeto. Y me he ido a la tarifa. Y aquí estoy viendo dentro de la tarifa los productos que tiene relacionados. Bueno, pues esto es aplicable y extensible a cualquier campo y entidad de Vortex, lo cual os aseguro que os va a ahorrar muchísimo tiempo a la hora de buscar y de navegar con información. Otra característica bastante interesante de Vortex es que posee una interfaz muy avanzada que nos permite o facilita la visualización de la información de distintas maneras. Por ejemplo, vayamos a poner por caso que vamos a revisar los productos al mismo tiempo que quiero ver la ficha de un cliente y trabajar en paralelo. Bueno, pues no tengo más que desacoplar el listado de productos, lo acoplo aquí a la izquierda en el Docker contenedor y bueno, al mismo tiempo puedo estar trabajando con la ficha que tengo aquí abierta de un personal propio, mientras sigo aquí buscando y navegando entre productos. Que la interfaz se me ha quedado un poco apelotonada en información y me estorba aquí el árbol de navegación. Bueno, pues le digo que se me oculte automáticamente y así dispongo de mayor disposición y espacio en la interfaz. Bien, pues esto ahonda más en la flexibilidad de Vortex para acoplarse a las necesidades del usuario. Vamos a entrar a ver cuestiones genéricas de Vortex que son aplicables a cualquiera de los módulos de la aplicación. Como podéis ver, la principal disposición de Vortex y de sus distintos módulos es lo que llamamos la disposición maestro de detalle, es decir, en primer lugar se nos suele abrir una ventana de tipo listado. Si me voy aquí a las tareas, pues estamos viendo un listado de tareas y obviamente si entro en el detalle de una tarea, pues estaré entrando en su ficha de detalle. Puedo tranquilamente volver al listado y abrirme otro detalle que no voy a perder el detalle de la tarea que ya me había abierto. ¿Vale? Esto es muy interesante. Al mismo tiempo estamos viendo que en este listado y en muchos de los listados de Vortex tenemos la posibilidad de
visualizar la información de otra manera distinta. Vortex lo denomina vistas o variaciones de la vista. En este caso vemos que el listado de tareas presenta aquí arriba la posibilidad de ver lo que denomina tareas por proyecto o tareas por cliente. En este caso lo que ha hecho es mostrarme aquí el campo cliente y permitirme arrastrar dicho campo a la cabecera para hacer una agrupación. ¿Una agrupación de qué? Bueno, pues de tareas por cliente. ¿Vale? Es otra forma de presentar la información. Esto ya estaba preparado en esta vista, pero no obstante es perfectamente factible en cualquier vista, sin necesidad de entrar al módulo de herramientas, que ahora lo veremos, pues personalizarnos la presentación de esa lista, no solamente seleccionando columnas que no estén visibles en ese momento y arrastrándolas a la interfaz, sino también, por ejemplo, pues como hemos visto aquí, presentando el campo o la sección de la cabecera en la cual podemos agrupar columnas. Adicionalmente, podemos también editar filtros complejos, incluso con agrupaciones lógicas. Yo puedo decir que aquí voy a buscar también por cliente. Vamos a decir una tarea que esté en estado en curso y que el cliente sea, pues estamos viendo ahí arriba que está Javier Carrete tiene tareas, ¿no? No se me muestra aquí Javier. Bueno, debería aparecerme. Este es el efecto demo. Bueno, pues creedme, podemos hacer filtros avanzados, no solamente por las cabeceras de cada una de las rejillas, sino también porque entremos en el editor de filtros y nos construyamos el filtro, que por cierto automáticamente aparecería disponible aquí en el pie del listado. Y en cualquier momento podemos o bien deshabilitar el filtro o bien eliminarlo. Estas variaciones de la vista vemos aquí a la izquierda en el menú que también las tenemos disponibles en lo que se denomina variaciones de vista, que es lo que hemos dicho. Además, vemos aquí en la cabecera que muchos de los listados nos presentan también la posibilidad de filtrar la información, no solamente por los filtros que pongamos en cabecera, sino por filtros ya preestablecidos. En este caso, pues queremos saber cuáles son mis tareas o cuáles son aquellas tareas de las que soy supervisor. Vale, aquí resulta que como tenemos la interfaz agrupada por cliente y lo tenemos por tareas de cliente, no me estaba mostrando la información. En cualquier caso, si nos encontramos con que hemos personalizado una interfaz y queremos volver al estado original, siempre podemos restaurar la vista. Estos filtros que os estoy mostrando son también personalizables desde la sección de herramientas de Vortex. Y bueno, os voy a mostrar qué es la sección de herramientas de Vortex y por qué Vortex es un sistema tan potente y flexible. Bien, este es el editor de modelo de Vortex. Aquí tenemos todo el diccionario de datos de la aplicación. Esto es una herramienta orientada bien al implantador o bien a personal cualificado, personal IT de la organización. Esto nos permite que en lugar de hacer adaptaciones o desarrollos a medida sobre el proyecto, sobre la solución Vortex, se hagan en tiempo de ejecución sobre la instancia implantada en el cliente, lo que favorece o facilita que se esté trabajando con el estándar, con todas las ventajas de mantenimiento y evolutividad que ello supone, y que no obstante podamos no solo parametrizar, que por supuesto como todo RP pues tiene distintos niveles de parametrización, sino también adaptar. Bien, no voy a entrar en detalles, pero sí comentar que aquí vamos a encontrar todas las disposiciones de entidades o tablas que componen el sistema y que en cada una de ellas tendremos la posibilidad de pues crear, por ejemplo, reglas de apariencia, pues bueno, que cumpliendo determinado criterio está, por ejemplo, te dice cuando el estado de esta entidad, que es la entidad abastecimiento, ¿vale? La que nos permite crear a partir de un pedido abastecimiento aceptado de un cliente, generar aprovisionamientos a proveedor. Bueno, pues está diciendo que cuando el abastecimiento esté completado se nos muestre en verde. Vale, podríamos cambiar el estilo de la fuente o podemos ocultar un campo, ocultar un registro. Es lo que denominamos reglas de apariencia. Aquí tenemos los campos de cada una de las tablas y aquí es donde tenemos la posibilidad de añadir campos propios. Pero es más, los campos propios que añadamos
los vamos a poder también ubicar donde deseemos, lógicamente en las vistas que trabajen con la entidad que hayamos modificado. Pongamos por caso, voy a entrar en una cualquiera, ya que estábamos hablando del abastecimiento, pues vamos a irnos al layout, a la pantalla del detalle de la entidad de abastecimiento. Aquí la tenemos. Pues si hubiéramos añadido un campo nuevo o hubiera alguno oculto, que ahora mismo no lo sé, es perfectamente factible realizar una personalización. ¿Veis? Mira, voy a coger un campo como es almacén, que ahora mismo no está a la vista, y lo puedo colocar aquí. Vale, esto cuando reiniciemos la aplicación, este campo va a estar disponible en toda la solución. Vale, no solamente en la del usuario, sino también actual, sino en cualquier otro usuario e incluso en la aplicación web si estuviera vinculada con la misma base de datos. No voy a guardar los cambios. Y bueno, no voy a entrar en los detalles de todo lo que es posible hacer con esta herramienta, pero adelantaros que además es posible realizar scripting, es posible diseñar flujos, por ejemplo, que permiten ejecutar código propio pues cuando se guarda un presupuesto, pongamos por caso, o un presupuesto que esté en un determinado estado. ¿Vale? Todo esto es perfectamente posible dentro de Vortex sin necesidad de hacer desarrollos a medida. Y cuando la lógica que se requiere es más compleja o se precisan crear nuevas tablas, nuevas pantallas, nuevos flujos complejos, pues en ese caso sí realizamos un desarrollo específico de ese módulo y ese módulo se cargaría como una librería de entre Vortex y se repartiría en todos los equipos de la intranet o de la extranet si se está haciendo desde la aplicación web. Bueno, si volvemos para saborear ambas versiones, si volvemos a la versión web, os voy a mostrar que Vortex dispone de utilidades muy interesantes que nos permiten, por ejemplo, llevar un seguimiento diario o por usuario de las principales actividades que se van realizando dentro de Vortex. ¿Vale? Si os fijáis aquí, pues Vortex nos está diciendo que un determinado usuario en tal fecha, pues bueno, pues ha generado un nuevo modelo tributario o ha creado un albarán de compra, una factura de compra. Desde aquí además podemos entrar tanto al propio albarán como si hubiera ligado un documento físico, también entraríamos en él. En este caso, si hago clic y el documento existe, que como esto es una demo es posible que se hubiera borrado, bueno, pues hemos entrado directamente al albarán. Si volvemos al seguimiento, pues desde aquí, desde el albarán, podríamos ir, por ejemplo, a ver la entidad relacionada, que sería Adriana, el proveedor, no que es un albarán. Bien, pues de aquí accedería directamente a la ficha de proveedor. Además del seguimiento, Vortex desde distintas secciones permite añadir notas y estas notas se pueden consultar de manera global. Es más, si entramos en el detalle de la nota, vamos a poder ver incluso con qué se ha relacionado. Pues en este caso, esta nota nos ha dado una incidencia con una factura, pues el sistema nos indica que está relacionada con un cliente que se ha llamado nuevo cliente y con la factura P4. Y si pinchamos en P4, pues accederíamos directamente a la factura. Todo esto que estamos viendo aquí en la versión web es idéntico en la versión de escritorio. Vale, si volvemos al inicio, tenemos posibilidad también de visualizar los correos que se envían desde Vortex. Vamos, aquí en la demo me parece que no hay correos enviados. Vamos a ver si los vemos desde esta otra instancia. Vale, vamos a ver que desde aquí tenemos una traza completa de los correos que se envían desde Vortex. Los correos se pueden enviar tanto desde aquí, de manera global, sin enlazar con ninguna sección. Eso sí, Vortex va a detectar cuando tú enlazas un contacto al cual va dirigido el correo o una copia o copia oculta, va a detectar el contacto y ese email va a quedar asociado a su ficha, ¿vale?
pero lo más normal es que los emails los enviemos desde otras secciones, que se envíen, por ejemplo, desde un presupuesto o desde una oportunidad. Si yo, por ejemplo, me voy a un presupuesto, vamos a irnos aquí a la demo. Me voy aquí a este presupuesto y desde aquí vamos a tener la posibilidad de enviar directamente un email. Este email va a quedar asociado tanto al presupuesto, y lo vamos a poder ver aquí en la sección donde pone emails, pero también a la ficha del cliente al cual le estamos enviando el email. Por cierto, cuando se envía desde el presupuesto o desde una factura, porque se va a enviar una factura, Vortex lo que hace es leer de una plantilla que tenemos ya preestablecida y que se puede rediseñar y modificar, donde le estamos diciendo que te coja el número del presupuesto y que además te ponga automáticamente el importe. ¿Vale? Eso es formateando de una manera especial los campos que están vinculados a la entidad presupuesto con la que se está trabajando la plantilla. Además, vamos a ver que cuando enviamos un email podemos vincularle un documento que esté dado de alta en la gestión documental o que en ese momento estemos subiendo. Esto, bueno, es una utilidad muy potente, no solo por la agilidad que te dota a la hora de enviar emails sin necesidad de salirte de la aplicación e irte a Outlook, sino también por la trazabilidad que va generando dentro de Vortex. Además, los emails salientes se dejan copias de ellos en el directorio IMAP del sistema de correo, del servidor de correo con el que estemos trabajando, de tal manera que, bueno, tanto si estás trabajando con Outlook como con Gmail, cuando vayas a emails enviados, vas a ver los emails que se han enviado también desde Vortex. ¿Vale? De todo esto queda traza. Si volvemos a contactos, os voy a explicar una cuestión muy importante para el correcto uso de Vortex, y que además lo convierte en, bueno, pues en un sistema que realmente vela por el dato único. Cuando digo el dato único, entended que aquellas soluciones dispersas, lo que se denominan islas de información, son lo que los RPs tratan de unificar toda esa información en una única base de datos. Pero esto no es suficiente. Esto no es suficiente si resulta que estamos duplicando el alta de un contacto porque a esa persona primero no la hemos ubicado dentro de una organización porque no la conocíamos. Llega el momento en el que conocemos la organización y lo damos otra vez de alta, por ejemplo, como un contacto personal interno de un cliente. Pero imaginaos que el día de mañana, bueno, pues esa persona que es de cierta relevancia para nosotros trabaja en otra empresa, ya sea como cliente o como proveedor, o al mismo tiempo cliente y proveedor. Bueno, Vortex te facilita todas las herramientas para que si trabajas correctamente no tengas que repetir la información. ¿Cómo? Porque todas las principales entidades que caracterizan los contactos en Vortex tienen una base común. Así que a Vortex le da igual que estemos hablando de organizaciones, que estemos hablando de personas, de partners, porque Vortex también te permite gestionar partners o, digamos, colaboradores o distribuidores, clientes potenciales, clientes, proveedores, transportistas, incluso entidades bancarias. Todo tiene en común una base, que es lo que denominamos el contacto base, y esto facilita que toda la información es consultable desde aquí. Es decir, si estamos aquí en la ficha de clientes potenciales y vemos aquí pues Gumersindo, pues Gumersindo lo voy a poder encontrar tanto desde potenciales como desde todos. Yo me voy a todos y esta es la forma más sencilla de buscar un contacto. Gumer. Busco por Gumer y seguro que vamos a encontrar algo. Pues aquí tenemos Gumersindo hijos, y cuando entramos aquí vamos a entrar a la ficha general. Luego vamos a poder ver que en realidad, si vamos a la pestaña relaciones, que ya estaba por defecto abierta porque detectaba que la última vez que había entrado en una organización era para consultar esta pestaña, es o era cliente potencial de la organización propia Carrión Inventivas. Esta relación se encuentra en estado inactivo, por eso está tachado. Es decir, hemos considerado que ya no es cliente potencial y lo hemos dado de baja. Si buscamos un cliente, voy a buscar un cliente de demo que sé que es cliente. Vamos a buscar por ACO. Vale, Vortex va a detectar que es una organización. Si fuera una persona me llevaría a una ficha muy parecida, pero con nombres y apellidos. Va a detectar que es una organización, entonces me va a dibujar la ficha de la organización.
ACO, bien, pues con toda una serie de datos comunes que no se van a repetir cuando entremos en la ficha del cliente, y tanto si los modificamos desde aquí, pues no sé, si cambiamos los teléfonos o el email o le añadimos personal interno, me da igual que lo hagamos desde aquí o que lo hagamos desde la ficha de cliente, esos datos son únicos y se van a ver reflejados en ambas fichas. Los emails enviados, la documentación, las actividades que tuviéramos. Vamos a irnos a la ficha de cliente, nos vamos a relaciones y vamos a decir, bueno, ACO, ¿qué es ACO para nosotros? Pues si nos fijamos aquí nos dice que es cliente de Carrión Inventivas. Si al mismo tiempo fuera proveedor, aquí tendríamos otra entrada. Nos diría que es proveedor y al marcarla tendríamos disponible la ficha de proveedor. Bueno, es cliente, le damos a ver ficha y nos llevará a la ficha de cliente. Y ahora vamos a ver esta misma información que tenemos en este formulario. Lo veis que es la misma información, pero además está extendida con más información. Por cierto, acordaos que os he enseñado la potencia de lo que es el seguimiento, que no es un log completo, pero sí, o una bitácora, pero sí nos muestra aquellas acciones fundamentales o principales que se van realizando dentro de Vortex. Si entramos en una entidad de las que consideramos como importantes, vamos a tener no solamente la gestión documental, la posibilidad de subir documentos en Vortex, sino también el seguimiento. Si vamos a la gestión documental, tenemos que podemos subir documentos o crear incluso carpetas, pero también tenemos lo que llamamos traza documental. La traza documental son aquellos documentos que nosotros no hemos anexado a esa entidad, es decir, no le hemos subido un documento específico con requerimientos, por ejemplo, de ese cliente, pero a ese cliente pues le hemos generado una factura o le hemos generado un presupuesto. Bien, pues como eso es un documento, pues se queda una traza ligada y la propia trazabilidad documental del sistema nos permite acceder a ese documento desde aquí, tanto al presupuesto en sí mismo, o sea, lo que es la ficha, como al PDF del presupuesto. Lo mismo con el seguimiento, aquellas acciones o actividades principales con ese cliente vamos a tener traza dentro del seguimiento, y aquí vemos, bueno, pues el mismo presupuesto que hemos visto en la trazabilidad documental, vemos aquí cuándo se generó y quién lo generó. Vemos que ese presupuesto previsto además se hizo desde el proyecto, pues se creó dentro de la entidad proyecto. Vemos también que hubo una intervención, una avería, una asistencia, en fin, todo esto es súper útil. Las notas ya os lo había adelantado antes, lo habíamos visto de manera global, pero también en particular cada entidad donde podamos añadir una nota, pues bueno, pues la vamos a tener disponible. Incluso en el caso de los clientes tenemos la posibilidad de anexarle modelos de informes específicos. ¿Qué son los modelos de informes? Bien, pues los informes no son solamente reports que diseñemos específicos para hacer consultas de información en Vortex y mostrarlas formateadas y bonito, por entendernos, sino que los modelos, por ejemplo, de presupuesto o los modelos de facturas son lo que también denominamos modelos de informes. Vortex te ofrece una serie de modelos de fábrica, pero puedes bien personalizar los existentes o bien crear nuevos modelos o incluso personalizarlos para un cliente en concreto. Esto es algo muy útil, por ejemplo, cuando trabajamos con clientes, digamos, especiales o clientes en el extranjero que te piden un formato muy específico para la factura o para el presupuesto pedido. Sin entrar en detalles, que eso sería ya cuestión de otras sesiones más específicas para el módulo de ventas, por ejemplo, y compras para ver los clientes, bueno, pues un poco por encima. Vemos que en esta vista de detalle, acordaos lo que había mencionado de la posibilidad de tener distintas vistas, pues tenemos la posibilidad de, bueno, pues ver toda la información de administración, los datos de pago preestablecidos para ese cliente, que luego se copian automáticamente a los presupuestos, la configuración de facturación, la configuración contable, información comercial y de crédito, que de un primer vistazo pues nos va a permitir saber en qué estado está el cliente con respecto a nosotros. ¿Veis? Aquí en importes pendientes de crédito pues nos dice, bueno, pues qué hay pendiente de albaranar o de facturar, si hay algo pendiente de cobrar o de procesar, eso ya es un poco más administrativo, más técnico. Los anticipativos, perdón, los anticipos. Podemos aquí establecer un límite de crédito e incluso definir, bueno, si ese límite realmente va a ser bloqueante para ventas. Y bueno, y aquí tenemos los resúmenes de morosidad.
Pero también desde la propia ficha del cliente vamos a poder ver los efectos de cobro. Esto lo vamos a ver cambiando la vista a la vista de centro de información del cliente. Si ya estamos en la ficha del cliente y queremos ver sus facturas, no tenemos que irnos a la sección de ventas, facturas y hacer búsquedas por cliente. No, ya estamos en la ficha del cliente, pues desde aquí lo tenemos todo a mano. Esa es la filosofía de Vortex. Todo aquello que esté relacionado de una u otra forma, ofrecer las facilidades al usuario para que naveguen entre la información de la manera más ágil posible. De modo que aquí en la pestaña de ventas pues vemos todos los presupuestos, los pedidos, albaranes, facturas, efectos. Por supuesto podemos navegar a cada una de estas secciones, a las facturas, a los efectos. Pues aquí un efecto está vencido. Voy a decirle que me lo abra en otra ventana. De tal manera que vamos a navegar hacia el efecto, pero desde el efecto también podríamos navegar a la factura, de la factura al cliente, del efecto al apunte contable. Todo eso es perfectamente posible y son cosas que realmente se nos dan al día. Queremos toda esa información y la queremos hacer posible al momento. Bueno, pues aquí estamos ya en el efecto. ¿Vale? Aquí tenemos toda la información del mismo, los datos del cliente, el tipo de efecto, la organización con la que hemos trabajado. Aquí vemos de qué factura procede. Desde las facturas pues tendríamos exactamente lo mismo. Podemos ver los activos del cliente, entendiendo como activos a aquellos elementos de los cuales tenemos un número que lo identifica, en este caso pues un número de serie, y ese activo nos interesa lo de alta porque a lo mejor vamos a llevar porque se lo hemos vendido, o tanto si lo hemos vendido como si no, pues queremos llevarle un mantenimiento y un seguimiento del mismo. Vamos a poder ver aquellos productos en los que él tiene interés. Estos son productos que damos de alta desde aquí o que los podemos dar de alta desde el CRM. Y los productos que realmente nos compra, es decir, esta ficha de aquí se alimenta automáticamente a partir de los documentos de venta que finalmente se procesan en Vortex. Entonces vamos a saber exactamente qué nos ha comprado el cliente e ir desde aquí a la ficha del producto. Como os mencionaba, vamos a poder también ver qué proyectos tiene vinculados el cliente, qué contratos tenemos con ese cliente, la ficha del CRM, donde vamos a poder ver las actividades, las tareas, las asistencias que tengamos, si hay alguna campaña a la cual se haya vinculado el cliente, si tenemos imputaciones de horas que realizar, órdenes de trabajo, emails enviados, en fin, todo aquello que os iba comentando, lo estamos viendo ya aquí en un ejemplo real. Si tuviéramos partners propios que trabajaran con ese cliente, todo esto lo vamos a ver desde aquí. Me vais a disculpar que no entre en detalle de algunas cuestiones que son muy golosas, como estábamos viendo aquí las órdenes de trabajo, los proyectos, todo esto es que sería objeto ya de una sesión específica. Y bueno, ya habíamos visto la gestión documental y el seguimiento. Y ahora vamos a ver por último la ficha, dentro de lo que es la sección del cliente, la ficha de análisis que nos va a permitir pues, ver un resumen estadístico de lo que vamos trabajando ya económicamente con el cliente. Aquí me está generando seguramente una gráfica, depende de cuál de las pestañas hubiera seleccionado por última vez, por eso está tardando en procesarla, seguro que es una gráfica. Bueno, efectivamente es un pivote analítico. Bien, aquí tenemos el análisis de ventas por ejercicio y por producto. Estos pivotes analíticos, que además se pueden segmentar, bueno, en este caso es que no hay algún dato que sea realmente relevante. Podríamos, si acaso, despejar de aquí el ejercicio, si no nos interesa, y cambiar la segmentación, o volver nuevamente a vincular por ejercicio, o hacerlo por cliente y ejercicio en lugar de por ejercicio y cliente. Pero bueno, en algunas de estos pivotes analíticos, de estos cuadros analíticos, nos encontramos con que, bueno, aquí tenemos la posibilidad de añadir la dimensión en las columnas que te desglosan las cantidades o en las columnas que te segmentan y discriminan. ¿Vale? Vale, lo que quería decir
es que por la propia idiosincrasia de las aplicaciones web nos podremos encontrar con algunos pivotes que te muestran tanta información que resulta complejo de visualizar. Este no es el caso porque no hay mucha. Vamos al de análisis de ventas. Cuando hay mucha información, obviamente desde la versión de escritorio es mucho más fácil verlo porque presenta un scroll, pero en cualquier caso es bastante útil saber que podemos, cualquiera de estos pivotes, podemos exportarlo a Excel y ahí sí vamos a poder visualizar si hay un exceso de campos. Por ejemplo, aquí estamos hablando de trimestres. Si fuera el mes, vamos a hacerlo. Vamos a quitar el trimestre y vamos a añadir el mes. Mm, Vale, vale, me he equivocado de analítica. Hay alguna analítica que el mes te lo desglosa de tal manera que te presenta 12 columnas. Bueno, vamos a suponer que tenemos aquí 12 columnas y que esto es difícil de ver. Pues lo que realmente quería comentaros es que fácilmente podemos exportar esto a Excel y nos va a respetar el formato y va a ser más fácil analizar esa información. Vamos a ver cómo ha generado el Excel. A ver, se me está abriendo en otra pantalla. Dame un segundo que lo arrastre. Aquí. Vale, aquí tenemos el pivote, cómo me lo ha generado. Por cierto, la exportación a Excel es algo muy útil que podemos hacer desde cualquier listado. Vamos a hacer la prueba. Vamos a irnos a todos o a clientes. Venga, clientes. Y en clientes vamos a decir que quiero agrupar clientes por provincia y población. Para eso voy a indicarle que me muestre aquí el panel de agrupamientos en la cabecera. Voy a arrastrar la provincia. A continuación la población dependiente de la provincia. Aquí la tenemos. Y vemos cómo se me va agrupando. Vale, tenemos aquí, por ejemplo, en Barcelona 140 registros, 140 clientes. Y vamos a desglosar por población. Vamos a ver aquí, por ejemplo, en Barcelona 9. Bueno, pues si exportamos a Excel, nos va a respetar exactamente lo que hemos hecho. Y vamos a poder ver exactamente la misma agrupación. Habrá ocasiones en las que nos interese hacer una explotación de la información en Vortex a través de informes. Ahora os enseñaré los informes. Pero en muchas ocasiones, en lugar de tener que diseñar informes, que es más costoso, podemos resolver nuestras necesidades de análisis fácilmente haciendo exportaciones a Excel. ¿Veis? Aquí lo tenemos. Tenemos todos los datos desglosados como le hemos dicho que desglose. Además, si le damos aquí a habilitar la edición, pues igualmente vamos a ver que tenemos la totalidad de los datos que hemos dicho que nos genere con los campos que le hemos dicho que genere o que hay disponibles en la interfaz. Esos campos ya sabéis que son personalizables, que se puede mostrar más o menos campos de cada uno de los listados. Bien, otra cuestión, todo esto incido en la idea de que estamos viendo cuestiones generales, no estamos entrando en detalle de cada uno de los módulos. Incidiendo en cuestiones generales e interesantes como las que estamos viendo, que permiten aprovechar la información al máximo y navegar entre ella al máximo, os quería comentar que si bien por todos es conocido que bueno, pues en las aplicaciones web, por cuestiones de eficiencia, si tengo, aquí nos dice que tenemos 682 elementos, registros, clientes. Imaginaos que tenemos, vamos a irnos a productos, porque aquí creo que tenemos muchos más. Estos son los mismos productos que tenemos en la versión web. Si nos vamos aquí a la sección de productos, vamos a ver
que tenemos 11.057 productos. Y en cambio la ficha, bueno, el listado no se ha quejado al abrirlo. ¿Por qué? Porque no ha consultado los 11.000. Ha consultado los que tenemos aquí a la vista y unos cuantos más por detrás para facilitar el scroll. Cuando yo bajo rápidamente el scroll, hace un pequeño cálculo adicional y sigue mostrando la información que tenía pendiente. De tal manera que a Vortex realmente le da igual que tengamos 200, que tengamos 11.000, que tengamos 300.000 registros o 1.000.000, que vamos a poder navegar entre la información sin necesidad de hacer filtros concretos para no saturar el sistema. Esto no es problema en Vortex. Vale, bueno, como estamos viendo un poco por encima, los principales módulos de Vortex, además de los contactos, que ya los hemos explotado, es la gestión comercial CRM, donde podemos llevar una gestión no solamente de clientes comerciales, sino también de relaciones entre contactos. Muchas de estas relaciones ya las genera automáticamente Vortex para gestionar precisamente esas vinculaciones que hemos visto de si es cliente, si es proveedor, pero nosotros podemos dar de alta nuevas relaciones que nos interesen. Por ejemplo, si hay una relación de familiaridad o de amistad, esto parece una tontería, pero nos puede facilitar en el futuro la prospección si trabajamos estas cuestiones. No sé si tendré que dar de alta aquí algún ejemplo, probablemente no. Pero bueno, en cualquier caso, cuando tú entras ya en una relación, pues puedes ver todos los registros que tienes vinculados. Las oportunidades comerciales. Nosotros solemos recomendar que que los presupuestos, a ser posible, pues siempre se vinculen a una oportunidad, porque es una ocasión, además de poder tener una traza mayor de cuál fue el origen, ¿no? de ese presupuesto. Podemos dar notas, los productos vinculados en los cuales tiene interés ese cliente, los propios presupuestos, que van a quedar además automáticamente vinculados al cliente. Si ese presupuesto se materializa y queremos generar un proyecto, vamos a poder generar el proyecto desde aquí y va a estar vinculado, enviar emails, gestión documental, bueno, pues lo que os comentaba, que es muy interesante sacar el máximo partido a todo lo que hay en Vortex. Y en Vortex no obliga, tú puedes, por supuesto, por libre, pues dar de alta presupuestos, igual que puedes por libre, como otro ejemplo de versatilidad, realizar imputaciones de horas. Si eres un técnico, vas a poder imputar sin necesidad de meterte a la tarea o al proyecto y asociar esa imputación de hora pues a un proyecto o a una tarea. Si bien lo suyo, bueno, pues si estás trabajando ya con la tarea y estás indicando las acciones que estás realizando con esa tarea, pues es imputar desde la propia tarea. Bueno, como un caso relacionado al tiempo que os voy exponiendo estas cuestiones, voy a aprovechar para enseñaros Vortex Team. Vortex Team no es otra cosa que una aplicación que permite a nuestros técnicos, en lugar de trabajar desde dentro de Vortex, aunque es perfectamente factible, pongamos que tenemos a técnicos que solamente van a trabajar con las tareas e imputando horas, no necesitan más en Vortex. Aunque Vortex te permite segmentar muy bien y securizar toda la información y en base a roles definir que un rol técnico solamente va a poder ver sus tareas y si acaso una visión global de su lectura de proyectos. Si ese técnico entra en Vortex, no va a haber todo este alcance funcional, va a haber solamente aquello a lo cual tiene permisos. Pero resulta mucho más interesante trabajar en ese caso con Vortex Team, porque si tenemos 10 técnicos, aparte de que va a ser más sencillo, porque Vortex Team está más focalizado, es además responsive y va a tener un consumo de licencia mucho más aceptable que el de tener una licencia completa de Vortex solo para hacer imputaciones de horas. Entonces, bueno, ese es el objetivo de Vortex Team, trabajar en colaboración. Un responsable o incluso el propio técnico puede dar de alta tareas desde Vortex Team o desde Vortex. Igualdad, pongamos que eres un responsable, das de alta una tarea en un proyecto, lo puedes hacer indistintamente en un sistema o en otro. El técnico entra, ve sus tareas, puede dar de alta nuevas tareas y cuando entra en el detalle de la tarea, bueno, pues aquí es donde puede pues rellenar las acciones que va realizando y dentro de las acciones pues realizar su imputación.
Y en base a la imputación, pues bueno, dependiendo de si está vinculado o no está vinculada esa tarea a un contrato y dependiendo de las condiciones del contrato, si está cubierta o no está cubierta la mano de obra, pues luego pues o no se generará la facturación que incluya estas horas imputadas o sí se generará la facturación. ¿Vale? Esto es una cuestión muy interesante porque pues, nos permite acometer múltiples escenarios. Habitualmente además los instaladores trabajan con el concepto de orden de trabajo. Una orden de trabajo es parecida a un proyecto, pero para que nos entendamos, pues más pequeñito. Habitualmente una orden de trabajo se puede generar a mano o se puede generar a partir de un presupuesto aceptado. Te coge las líneas de ese presupuesto aceptado, de ese pedido, y se generan las líneas dentro de la orden de trabajo. Entonces, dentro de la orden de trabajo, pues podemos realizar el seguimiento de las tareas hasta que se completa. Pero no es una obligación, es decir, tenemos casos de uso en los cuales pues, se trabaja directamente con la orden de trabajo sin necesidad de haberla generado a partir de un presupuesto, porque directamente consideran que la orden de trabajo en sí misma es un pedido. Es decir, nuevamente incidimos en el sentido de la flexibilidad y de no obligar en la medida de lo posible. No he comentado qué son las actividades. Las actividades las tenemos aquí visibles tanto dentro de Vortex Team, como dentro de Vortex. Habitualmente cuando nos logamos además en la versión web de Vortex lo que nos recibe es la agenda. La agenda nos va a indicar qué es lo que tenemos pendiente. Vale, vamos a poder filtrar o bien vamos a poder tener una visión de semana, una visión mensual o de línea de tiempo. Y aquí en las actividades, si bien nos muestra las propias, vamos a poder filtrar o mostrar las de un usuario en concreto o todas. Y vamos a distinguir entre entradas en la agenda, digamos entradas particulares, eventos particulares, o aquellos que tienen un mayor alcance dentro de la organización, que lo denominamos actividades. Una actividad la vamos a poder presentar tanto en modo listado como en modo agenda. Y una actividad tiene la característica, a diferencia de una entrada convencional en la agenda, que vamos a poder, bueno, vemos aquí que en el resumen de la derecha tenemos en negrita aquellos días que tienen algo indicado. Si entramos aquí en una actividad, vamos a ver con qué está vinculada esa actividad. En este caso, está vinculada con una oportunidad. Pero si, por ejemplo, hubiéramos creado una tarea y esa tarea lo hubiéramos planificado, lo hubiéramos dado ya una fecha de planificación, automáticamente se generaría la actividad y podríamos navegar tanto desde la tarea a la actividad como desde la actividad a la tarea. Bueno, ese es el objeto de la actividad, ofrecer la flexibilidad de crear al vuelo desde el propio calendario un evento o hacerlo de forma rigurosa si necesitamos que esté vinculado a un proyecto, a una tarea lo hace automáticamente o bueno, a una orden de trabajo o una oportunidad y obviamente navegar entre la información. Además, Vortex permite pues que una actividad sea recurrente. Vale, en este caso, bien, está indicando que cada 4 días, de 1 a las 4, vaya generando recurrentemente esta actividad. Podemos además indicar que nos avise pues 1 hora, 2 horas, 24, en fin, lo que indiquemos aquí antes de su vencimiento, de forma muy parecida a como lo vemos en cualquier calendario, principalmente, por ejemplo, estoy pensando en Outlook. Bueno, incidiendo en la idea nuevamente de que Vortex no obliga, sino que te da unas pautas, en el circuito comercial no tenemos la obligación de arrancar con un presupuesto. Podemos directamente dar de alta, obviamente, una factura o podemos seguir todo el circuito si tenemos un presupuesto y del presupuesto generar el pedido, del pedido los albaranes, darle salida y curso a esos albaranes para que genere el movimiento de almacenes, realizar un packing list para aquellas empresas que lo precisen. Es decir, tenemos todo un flujo que tanto en ventas como en compras, bueno, pues no es obligado.
Aquí en compras vemos además los abastecimientos, que los vamos a poder generar a partir de los pedidos, y de manera resumida pues vamos a poder ver aquí también en el listado de abastecimiento cuál es su estado, si está en estudio, porque todavía no lo hemos validado para darle curso, o si ya está en pedido al proveedor, pero todavía no ha llegado. Vamos a entrar aquí en este que está en estudio y vemos los requerimientos de ese pedido, hasta que al final pues conformamos la propuesta en firme. En este caso pues todavía no ha sido realizada dicha propuesta. Bueno, vemos que además, aparte de facturas, también podemos dar de alta tickets. Para Vortex un ticket es una factura simplificada, en realidad. Y además, de hecho, un ticket genera el consiguiente movimiento contable. No sé si tengo dado de alta aquí algún ticket. Vamos a decir que me muestre todos los ejercicios, no solamente el actual. Bien, vale, hemos tenido suerte. Tenemos aquí uno que está procesado. Cuando un ticket de una factura está procesado, quiere decir que ya ha generado los movimientos contables y los efectos. De tal manera que en este caso vemos, bueno, pues vemos el ticket, los detalles del ticket, y si nos vamos a tesorería y contabilidad del ticket, pues entonces sí, vamos a poder ver que efectivamente me ha generado los efectos. En este caso es porque habrá sido a la vista, y si ha sido procesado y no ha habido ningún error en la demo, que parece ser que lo ha habido. Bueno, claro, es que esto es del 2014, es posible que ni siquiera tuviera realmente vinculado en ese momento la contabilidad. Veríamos aquí el asiento contable. Si nos vamos a una factura, ya que estamos hablando de esto, me interesa mostrarlo. Vamos a irnos a una que esté procesada. Emitida quiere decir que está procesada y que además se ha enviado al cliente en base a lo que hayamos configurado en su ficha. Si hemos configurado que el cliente desea recibir la factura por email, pues se genera automáticamente el email al cliente, y si no, pues se lanza por impresora. Vale, pues aquí vamos a ver que los efectos de la factura en base a la definición. Tenemos este efecto, que está un único efecto pendiente de gestionar, y aquí el asiento contable. Y como habíamos visto antes, bueno, aquí vemos el resumen del asiento con los apuntes, pero podemos navegar directamente al asiento tal y como habíamos visto. Podemos ver un resumen de totales, información de cobro, en fin, cuestiones específicas y acciones diversas que podemos realizar con las distintas entidades de Vortex. Bien, siguiendo con la idea de dar un enfoque global, quería mostrar también que tenemos otra aplicación, que es la extranet de Vortex, que no es otra cosa que un B2B que permite a los clientes, bueno, pues acceder, si le hemos dado de alta un usuario, podrá acceder a la extranet y ver en qué estado se encuentran sus pedidos, elaborar un pedido el mismo, ver qué tiene pendiente de pago, dar de alta una incidencia, una asistencia. Por ejemplo, aquí vemos que tiene esto pendiente de pago, y aquí vemos que tiene 3 pedidos en cursos. Nos debería llevar a los pedidos. Vale, hemos tenido aquí un problema con la sesión, lo he tenido demasiado tiempo abierto, tengo que refrescarla, por eso no me respondía muy bien, pero bueno, ha recordado la última acción que llevaba a cabo, o la penúltima, y me ha llevado a las facturas pendientes. Desde aquí se puede descargar el propio cliente las facturas y, como he dicho, ver los pedidos. Cuando veamos aquí los 3 puntitos, pues es que tenemos más opciones. Ver las órdenes de pedido, los pedidos en curso o los pedidos en borrador, que son aquellos que está en ese momento elaborando, ¿vale? Porque puede elaborar un nuevo pedido directamente desde Vortex, y esto es en tiempo real, queda directamente integrado en el sistema, da el aviso y desde Vortex pues vamos a poder verlo. Tenemos la opción de ampliar estos módulos con, bueno, pues con REST services que permitan, pues por ejemplo, si esta extranet es cerrada, en el sentido de que
nuestros clientes tendrán que logarse dentro, pues quizá podría ser interesante dejar en abierto la consulta de productos con más o menos información y enlazarlo con una página web. Bueno, pues consumiendo REST services de Vortex, esto es perfectamente factible. Volviendo a Vortex y ya tratando de cerrar cosas, bueno, pues tenemos la gestión de proyectos, que en Vortex está muy orientado a empresas bueno, pues a empresas de consultoría o servicios, tanto aquellas que vayan a realizar implantaciones o instalaciones, como a aquellas que tienen, por ejemplo, consultores y que hacen planificación o que hacen trabajos de marketing, diseño de marca, bueno, que tienen a todo un equipo de trabajo realizando imputaciones. La gestión de proyectos de Vortex nos permite, si somos lo suficientemente rigurosos y todo el mundo imputa, y por ejemplo en el equipo de trabajo tenemos también vinculado el coste del personal, y vamos emitiendo obviamente las facturas o bien desde el proyecto o bien desde facturas, pero vinculándolas al proyecto, y también las compras, las líneas de compra las asociamos al proyecto, pues esto nos va a permitir aprovecharnos de la explotación estadística de Vortex. No sé si tengo algún ejemplo claro que mostrar. Si nos vamos aquí a la versión de escritorio, quizá vayamos a encontrarnos algún proyecto en el cual tengamos, creo que aquí teníamos algún dato. Y en el área económica, pues vamos a ver algún KPI en el cual vamos a poder ver todo un desglose según el avance que tengamos de las tareas, un análisis por ingresos desglosados por mano de obra, material, gastos, el análisis de costes que difiere del de ingresos, poder además esto matizarlo tanto con respecto a cuando se había planificado, es decir, cuando se había presupuestado respecto al coste real que nos hemos encontrado ya a medida que ha ido avanzando el proyecto. Esta es la principal utilidad de un proyecto con respecto, por ejemplo, a una orden de trabajo, que también te ofrece muchas de estas funcionalidades, pero que no te permite realizar una explotación tan amplia como en un proyecto. De hecho, dentro de un proyecto, en la sección de CRM, vamos a poder tener vinculadas una o varias órdenes de trabajo. Vemos nuevamente que en Vortex todo aquello que está relacionado se muestra. Igualmente los contratos. Podemos tener distintos tipos de contratos en Vortex. Contratos genéricos, contratos de mantenimiento, contratos de alquiler, y gestionar de manera automática o semiautomática las facturaciones. Esta es una de las principales utilidades que tiene la gestión de un contrato de Vortex, porque tú no solamente defines en Vortex cuál es el contenido, sino también en base a las distintas periodicidades cómo vas a generar esa facturación. Si todo lo has definido bien, cuando llega el momento, desde facturación automática, tendremos una acción para generar en base a todos los contratos que tengamos en ese momento. Imaginemos que tenemos 200 contratos con una periodicidad que coincide que en ese mes se requiere emitir la pertinente cuota, pues te genera automáticamente la prefactura que queda vinculada ya al circuito comercial de venta junto al resto de facturas. Además, en la propia definición del contrato, vamos a poder indicar no solamente qué artículos y activos tenemos vinculados, sino también las propias condiciones y la cobertura. Por cobertura entendemos que podemos indicar, por ejemplo, que la mano de obra está cubierta al 100%, con lo cual si vamos realizando imputaciones en un proyecto vinculado al contrato o a una orden de trabajo vinculada a un contrato, cuando generemos los albaranes, Vortex va a calcular qué porcentaje de esas imputaciones se van a facturar o no se van a facturar. En el caso de la mano de obra, como está cubierto en este contrato al 100%, si hubiéramos hecho imputaciones y generáramos albaranes de esas tareas,
pues no me iba a generar absolutamente nada en la factura, puesto que está cubierto al 100%. Pero si estuviera al 50%, pues me generaría el equivalente al importe al 50% descontado según contrato. Luego estamos viendo que es muy potente la gestión de contratos, que no solo me va a permitir, que bastante es, gestionar o generar automáticamente las facturas, sino también vincular todas a aquellas acciones o actividades que vayamos imputando desde distintas secciones dentro de Vortex. Incluso vamos a poder ver un pequeño cuadro de resumen económico, si bien lo que siempre recomendamos es que a un contrato le vinculemos un proyecto, porque desde el proyecto sí vamos a poder hacer una explotación estadística más potente que desde el contrato. Bueno, me faltaría entrar en una serie de cuestiones un poquito más técnicas que comentar para completar la visión global que pretendía del sistema. Os he mencionado que Vortex está orientado a roles para trabajar con los permisos o para matizar los permisos de usuario. Vortex de fábrica te carga toda una serie de roles, pero estos roles pues se pueden matizar. Dentro de un rol vamos a tener además pues usuarios que se pueden asociar a más de un rol. En este caso pues no tenemos aquí ningún usuario. Si me busco aquí algún usuario, pues desde aquí vamos a ver qué roles tiene vinculados. Administrador y usuario, bueno, lo característico. Pero vamos a ver también el total de los permisos. Aquí lo vemos. El objeto es la entidad o tabla y vamos a poder indicar o matizar si va a tener permiso de lectura, de escritura, de creación, eliminación. Navegación quiere decir que va a aparecer o no va a aparecer en el árbol. Pero incluso nosotros dentro de un rol vamos a poder incluso indicar permisos específicos de acceso a datos. Por ejemplo, cuando digo específicos me refiero a permisos sobre una entidad concreta y además con permisos sobre un campo. A nivel de campo podemos llegar, pero también a nivel de criteria. ¿Qué es un criteria? Pues es una condición. Aquí vamos a poder dibujar una condición que cumpla. Por ejemplo, si el usuario fulanito está asociado como agente comercial del cliente, entonces sí, permítele trabajar en escritura sobre sus presupuestos. En caso contrario, que solamente pueda ver los presupuestos en formato de lectura y creación para poder crear nuevos. Pues todo esto es posible, como veis, podemos llegar a un altísimo nivel de seguridad y de definición de permisos. Al tiempo estamos viendo aquí en el árbol que distinguimos distintos tipos de usuarios. De manera genérica los vemos todos aquí, pero vamos a distinguir entre usuarios propios de Vortex, que son aquellos que tienen acceso a Vortex, usuarios de clientes, que son los que tienen acceso a la extranet, y usuarios colaboradores, que son los que pueden tener acceso junto al personal propio a Vortex Team, si se trabaja con Vortex Team, pero no en cambio a Vortex RP al completo. Bien, las plantillas email son aquellas, bueno, hay algunas que vienen ya de fábrica, nos permite definir cómo queremos que se generen los emails, por ejemplo, para una factura de venta. Pues aquí, formateando campos reales de la entidad factura, pues estamos indicando un texto, el número de la factura formateado y además la colección de posibles efectos de venta, es decir, efectos de cobro. Que en el caso de que sea más de uno, pues va a aparecer pues no como un listado, sino un bloque y debajo otro bloque. Tenemos las plantillas de facturas de venta, presupuestos de compra y presupuestos de venta, y podemos añadir más plantillas para ir utilizándolas desde las cuentas email que vayamos dando de alta. Además, vamos a distinguir entre cuentas email de usuario, son aquellas vinculadas a un usuario, y cuentas email departamentales, a las cuales podemos vincular más de un usuario. Cuando un usuario esté, por ejemplo, en disposición de emitir un email para enviar un presupuesto o una factura, digamos un presupuesto mejor, si tiene disponible más de una cuenta, pues le va a aparecer la posibilidad de seleccionar con qué cuenta la va a enviar, si con la cuenta personal, la cuenta email de usuario,
o con la cuenta departamental, digamos ventas o info. Y bueno, los espacios de trabajo documentales nos permiten definir un poco cómo se va a comportar la gestión documental en Vortex a la hora de agrupar las estructuras de los documentos. Eh, y vamos a terminar mostrando la sección de informes y de análisis de datos. Un informe en Vortex, como os he comentado, puede estar vinculado a una determinada sección. Por ejemplo, en el caso de los presupuestos de venta, vamos a filtrar aquí por presupuesto, tenemos 1, 2, 3, 4 modelos de fábrica y otros 3 modelos más, perdón, otros 2 modelos más que se han personalizado. Estos modelos, cuando decimos que están enlazados a una sección, quiere decir que van a estar disponibles dentro de esa sección. Vamos a ver si esto es cierto. Si yo me voy a presupuestos, vamos a ver que efectivamente nos aparece aquí el icono y la acción de informes y me va a desplegar todos los informes que tengo disponibles para presupuesto. Solo uno de ellos es el informe por defecto, ¿vale? Pero tenemos distintos modelos y desde aquí podemos generarlo. Por ejemplo, para este presupuesto que tenemos señalado, o para este, pues podemos indicar aquí que me saque el modelo 2 y me va a generar una previsualización del informe que podremos guardar o imprimir o exportar a PDF. Estos diseños son gestionados desde esta sección y podemos diseñar tanto desde la aplicación de escritorio como desde la aplicación web. La aplicación web de Vortex también tiene su propio diseñador. Si bien es más cómodo trabajar, es cierto, con la versión de escritorio. Mostramos el diseñador y vemos el diseño vinculado. Esto es bueno, pues una herramienta bastante avanzada. En cambio, los pivotes analíticos, que traemos varios de fábrica en Vortex, son bastante sencillos una vez se comprende el concepto de personalizar por parte del usuario final. Si nos vamos a un informe, vamos a ver producto-beneficio, vamos a irnos a este, vamos a vincular el enlace a datos. Hasta que no vinculamos no te hace el enlace con datos para que no tenga un peso muy fuerte en el sistema, dado que son cálculos muy potentes. Bueno, pues aquí vemos que este analítico potencialmente tiene una cantidad enorme de campos que podemos bien arrastrar a la sección de discriminación o bien a la sección de cómputo. Por ejemplo, yo puedo llevarme el ejercicio aquí para que se invente por ejercicio, ¿vale? Y me puedo llevar a cómputo, pues si esto es el total, pues me puedo llevar, por ejemplo, las unidades vendidas en el primer trimestre. Ay, perdón, esto no me lo he llevado aquí. Y aquí lo tenemos. Podemos ir arrastrando trimestres, llevar el segundo. Esto es totalmente personalizable. Se pueden además especificar pues las condiciones que debe cumplir para poder mostrar la información o segmentarla. Y además se puede personalizar también el tipo de gráfica que se va a mostrar con un asistente para gráficos que está integrado dentro de Vortex. Además, algunos de estos pivotes analíticos los hemos visto ya integrados dentro de algunas entidades. Están integrados dentro de la ficha del cliente, dentro de la ficha del producto, de la ficha del proveedor. No hemos visto la ficha del producto, pero si nos vamos a un producto cualquiera, pues vamos a ver que tenemos el detalle del producto, pero además tenemos el centro de información del producto con información ampliada del mismo, los clientes asociados, las campañas, las oportunidades,
bueno, los stocks, el control de entrada y salidas, y también, como se iba mencionando, análisis específicos de compras y de ventas vinculados al producto. Acordaos que en distintas secciones podemos cambiar la forma en cómo se visualiza la información mediante vistas. Este es el caso también de los productos. Bueno, por supuesto, Vortex pues puede trabajar con distintos productos por organización. Sin necesidad de logarnos en otra organización, vamos a poder ver todos los productos, definir distintos tipos de tarifas y definir los precios en base a las tarifas, especificar proveedores, características, productos que requieren o no requieren stock, que requieren o no requieren gestión de lotes, gestión de stock, gestión unitaria. Cuando un producto requiere gestión unitaria es porque vamos a llevar un parque de activos con un número de serie, y cuando lo marquemos, pues en la ficha del producto vamos a ver además el listado de activos vinculados, ya sea número de serie, ya sea matrícula, en fin. De hecho, tenemos incluso un módulo específico para el parque de activos, los tenemos aquí, donde diferenciamos entre los activos genéricos y aquellos que tienen ya, que Vortex ya identifica que tienen una determinada topología, como son los vehículos o los inmuebles, dado que desde Vortex se puede llevar también una gestión de inmuebles. Y vemos además que, bueno, esto es una verticalización que tiene Vortex para empresas que gestionan patrimonio inmobiliario. Pero bueno, hemos llegado aquí desde la propia definición del producto. Vemos las organizaciones propias que trabajan con ese producto, las imágenes del producto que tuviera vinculado, los códigos de barra, documentos. Vamos a poder gestionar colores y tallas, realizar composiciones de formatos, indicar si tiene variantes, y bueno, pues como es obvio, pues toda la gestión de stock, los movimientos, el inventario, los traspasos y la trazabilidad, que la hemos podido ver desde dentro del producto en cada uno de los movimientos del stock, o de manera global vamos a poder hacer filtros y entrar al detalle en determinadas trazas para ver en origen y en destino. En este caso, bueno, pues estamos viendo el producto pescado azul, la información del movimiento. Podemos llegar además a la traza directamente desde aquí. Nos indica que es un movimiento de entrada, que ha entrado en el almacén central, que procede de un albarán de compra. Y si tuviera un activo material, un pescado evidentemente no tiene un activo material vinculado, pongamos que fuera un aire acondicionado, pues iríamos a ese activo si lo hubiéramos registrado. En el caso del documento, pues aquí vemos el documento de origen, el habrán recibido y la línea de compra. Y como ya os había comentado, vamos a poder navegar directamente desde aquí al albarán. Aquí lo tenemos. Y aquí tenemos las líneas. Y bueno, como os comentaba, aquí hay mucho que mostrar. No pretendía entrar en detalle cada una de las secciones. No puedo evitar, cuando veo aquí algo, pues aprovechar la ocasión para mostrarlo y significarlo. Estáis viendo aquí, por ejemplo, que ya te está avisando Vortex de que hay lotes pendientes de registrar para este producto, para pescado azul. Bien, en futuras demos o sesiones que grabemos, pues iremos entrando en detalle en cada uno de los módulos que componen Vortex para facilitar su comprensión y ponernos a disposición de cualquiera que esté interesado en la herramienta para resolver dudas y sobre todo para poder concertar citas y realizar demos personalizadas, bien por nuestra parte o bien por cualquier partner cercano al interesado. Y bueno, sin nada más, finalizo esta sesión demostrativa, lo que ha pretendido ser una introducción global a la plataforma de Vortex y las distintas aplicaciones satélite que la componen. Y nada, muchas gracias por la atención y espero que nos volvamos a escuchar pronto. Un saludo.